Bienvenidos, mis queridos socios de aprendizaje, a Desafiándote, su programa habitual de los días viernes, transmitido por vía Zoom, por vía Facebook, LinkedIn y por Twitter sale también. Así que pendientes para suscribirse a mi canal con mi nombre y mi apellido, con doble T, Cotín con doble T. Allí estamos para servirles y comprender lo que es el aprendizaje, porque este es un espacio donde nosotros compartimos con gente maravillosa que se dedican a la educación de la humanidad. Así que les invito a suscribirse. El día de hoy he invitado a una tica cualquiera, una persona muy simpática de Costa Rica, Nelly Matamoros, con quien vamos a conversar sobre hábitos de estudio. Estoy seguro que es un tema que interesa no solamente a padres, sino a estudiantes, a personas incluso que tienen la habilidad de dedicarse permanente al aprendizaje. Así que bienvenida, Nelly. Feliz tarde. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Súper agradecida y muy emocionada por esta oportunidad. Oye, Nelly, primero me gustaría que le contara a la audiencia un poco sobre ti, de dónde eres, que nos cuentes sobre tus padres, qué heredaste de tus padres, qué cosas puedes contarles para que ellos se interesen sobre tu persona. Ok, bueno, yo soy de Costa Rica, de una ciudad que se llama Heredia, que para mí es la provincia más divina. Y incluso hay una frase que dice que Heredia tiene las mujeres más lindas. Y eso es verdad. Lindas todas, de corazón, de mente, todo. Es un lugar precioso, tiene montaña, de pronto estás en el centro de la ciudad con calor y cerca, a media hora, está uno cerca de la montaña. Mi mamá se llama Ena, es enfermera, mi papá Mario, ya paz descanse, y él era educador, trabajaba en el Ministerio de Educación Pública. Del lado de la familia de mi papá, todos son educadores. Ahí heredé esa parte de enseñar. Y yo siempre digo que, bueno, muchos profesores en mi vida me tocaron de forma maravillosa, hicieron un cambio importante en mi vida. Yo siempre dije que quería ser puente, igual que ellos fueron conmigo, ser puente para otras personas. Terminé de 17 años el colegio y terminé en un diciembre, en el 78. Un diciembre fue el baile de graduación y en enero yo ya estaba cogiendo un avión para estudiar en Argentina psicopedagogía. Ese es el amor de mi vida. ¿En La qué ciudad? psicopedagogía. Estuve en Viedma, en Río Negro. Ajá, sí, gracias La a Dios. provincia de Río Negro es famosa Exactamente. por sus manzanas y sus vinos. Exacto, gracias a Dios fue ahí donde estuve, que era, ¿verdad? Chiquito, porque de venir de Costa Rica a Argentina tan inmensamente grande, desarrollado y todo, y ahí estuve 4 años y un poquito, y bueno, saqué el título de psicopedagoga y luego me vine inmediatamente para Costa Rica y ya tengo que más de 34 años de estar este, ejerciendo esta profesión. Cuando yo llegué aquí, no, ni idea tenían de qué era psicopedagogía, y la escogí porque las dos pasiones de mi vida cuando estaba en quinto año eran psicología y pedagogía. Y mi papá, un hombre maravilloso, dijo, mira, negrita, hay unas becas en Argentina y tienen psicopedagogía. Y yo, ¿y qué es eso? Dice, bueno, primero no hay nadie aquí y tiene las dos ramas que te gustan, entonces va a ser lindísimo porque además vas a innovar. Y efectivamente soy la primer psicopedagoga de Costa Rica y he visto crecer la psicopedagogía aquí. Así de jovencita soy, cumplo 61 años el jueves entrante. Y bueno, a partir de ahí he estudiado muchísimo, soy programadora neurolingüística, soy facilitadora de gimnasia cerebral, de points of view, y en lo último que me he apasionado mucho es en mindfulness, que soy instructora para niños, y todo lo que es neuro me encanta. Y bueno, y soy la creadora del método Aprendo a Estudiar con Herramientas Poderosas, que ha tenido un desarrollo bastante exitoso aquí en Costa Rica. Soy
una apasionada por lo que hago, tengo 3 gatos, esos son mis bebés. Vivo con mi esposo, ya mi hija está grande, vive independiente y bueno, los bebés que tenemos son 3 gatos y un perrito. Muy bien. Cuéntame un poco qué es lo importante para que una persona se interese en estudiar. Ok, primero, ¿cuál es la meta que tiene? O sea, tiene que ser la meta para él o para ella, no para los papás. Los chicos llegan, ¿verdad? Porque los papás están interesados, pero lo que tenemos que hacer es confrontar a los chicos con qué es lo que quieren llegar a hacer, cuál es su meta. Cosas tan sencillas cuando son chicos, hey, estás haciendo 4º grado y cuántas veces quieres hacer 4º grado, porque si ya una vez, más o menos, ahora 2 veces. ¿Y para qué quieres terminar 4º grado? ¿Cuál es la metas a corto plazo y ya luego pensar en metas a largo plazo? Es encontrar la motivación dentro de mí de por qué y para qué estoy haciendo esto, pero tiene que ser para mí y por mí, no por mis papás, por mi abuelita y por mis tíos. Entonces, primero es trabajar en eso. Sé exactamente por qué querés hacerlo. O vos crees que te podrías quedar perfectamente sin estudiar. ¿Qué pasaría si te quedaras sin estudiar? Pero la mayoría de los chicos, tanto, vamos a hablar de los chicos pequeños, dicen, ¿verdad? Que quieren ser doctores, veterinarios, ingenieros, con todas las carreras de ahora, y los muchachos de secundaria dicen, no, yo quiero ir a la universidad. La primera respuesta siempre es, yo quiero estudiar para tener un futuro, casarme, y tururú. Le digo, no, eso ¿quién lo dice? Eso lo dicen tus papás, vos, ¿para qué querés hacerlo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo te visualizas en 10 años, 5 años? Porque tiene que ser, vuelvo y repito, desde ellos. No puede ser desde lo que queremos los demás. Muy bien. ¿Cuál es, según tú, el factor principal de éxito de un estudiante? La capacidad de esfuerzo, disposición, yo diría organización. Yo trabajo mucho con estudiantes de universidad y todo el trabajo se basa en organización, planificación, anticipación. Para mí esa es la clave. Si logran administrar inteligentemente su tiempo, van a tener chance para todo, van a poder aplicar todas las técnicas y van a poder desempeñarse bien. Y su meta, ¿verdad? Siempre dibujamos una meta. Y yo les digo a los chicos, dibujen el Waze, o sea, que es la parte de organización. ¿Sabes qué es el Waze? Sí, ¿verdad? Que es el que le va indicando a uno el camino, la dirección. Esta es mi meta, tracemos el camino. O sea, paso a paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por cuál gradita vamos? Pero todo radica principalmente, yo diría, en la organización, planificación, administración inteligente del tiempo y de los recursos con los que cuento, ¿verdad? Para poder lograr alcanzar ese meta. Entonces, un proceso de estudio efectivo, si pudieras ponerlo en paso 1, paso 2, paso 3, dime cuál sería esa ruta. El paso 1 es identificar por qué y para qué estoy haciendo esto o quiero hacer esto o necesito hacer esto. Ok. Una meta a corto plazo. Ok. Una meta a corto plazo. Entonces, ¿cuál es su meta en relación a por qué y para qué hago esto? ¿Y cuáles son los pasos? Para lograr esta meta, ¿cuáles son los pasos? Entonces, empiezo a, a desmenuzar, ¿ok? Paso por paso, ¿ok? Y vamos haciendo check de cada uno de esos pasos. Es el paso 1, para lograr este paso y por cuál paso vamos. Y para lograr este paso, ¿qué pasos anteriores tuvieron que haber sucedido? Sería esa la clave. O sea, es lo que yo quiero hacer, por qué lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, cómo me visualizo. Y a partir de ahí, ok, metas a corto plazo y tracemos el camino para ir alcanzando esas metas. Y vamos haciendo check, que es riquísimo ir haciendo check. Me gustaría que me dieras algunas definiciones básicas que se relacionan con esto de hábitos de estudio. Ok, definiciones básicas es, número 1, establecer la razón por la que estoy haciendo esto o necesito hacer esto. Número 2, ¿cómo? O sea, cuando yo tengo,
¿qué puedo definir yo como éxito a la hora de estudiar? ¿Y qué es estudiar? ¿Verdad? Estudiar no es dedicarse 24 horas, estar sentado las 24 horas con la materia. Es definir cómo voy a administrar inteligentemente mi tiempo. Y hábitos cuenta todo. Cuenta, bueno, hablamos de hábitos, que es si me voy a sentar a determinada hora, ¿verdad? Yo siempre les digo a los chicos, en lugar de hábitos, hablemos de cosas que vos deseas hacer y cómo querés lograr hacer eso que vos deseas. Porque hay palabras que tienen determinados anclajes. Entonces uno dice hábitos de estudio y los chiquillos, ay, porque estar estudiando todo el día, no. Vamos a cambiarle hábitos. Por eso le doy la vuelta. Para que vos logres esto, ¿qué tenés que hacer? ¿Y cuántas veces crees que tenés que hacerlo? ¿Y cómo crees vos que podés hacerlo? Yo trabajo mucho con esta parte de reflexión y metacognición, que para mí es importantísima. Y tiene que ser algo, una necesidad del chico o de la chica para que ellos puedan asumirlo, interiorizarlo y puedan ejecutarlo, porque es desde ellos, no es para los demás. Muy bien. ¿Estarás de acuerdo que las distracciones actuales, la cantidad de pantallas a las cuales se expone las personas, no solamente los jóvenes, sino también los adultos, hasta los adultos mayores, están comprometiendo su concentración para estudiar? ¿Qué técnicas le podrías recomendar sencillas que puedan practicar para concentrarse? Ok, primero, todas las técnicas, entre los tips que yo les llamo tips amigables para el cerebro, es la técnica que yo utilice, tiene que ser multisensorial. Entonces tengo que estar variando. Tengo que, primero, otra técnica es menos es más. ¿Verdad? Al cerebro le gusta menos, ¿ok? Porque cuando al chico le enseño o ve todo escrito en la pantalla o todo a la hoja llena, inmediatamente dice, todo eso tengo que estudiar. ¿Y en qué momento me lo tengo que leer? Entonces es cómo lo voy dividiendo en partes más o menos cortas o en párrafos. Ok, voy haciendo dibujos de lo que voy entendiendo, lo voy repitiendo con mis propias palabras, le voy poniendo música. Incluso está comprobado también que depende de la música, yo puedo estudiar con música, porque cuando no tengo, o sea, la música me ayuda a estar enfocado en lo que tengo que estar, y muchos chicos están sin nada, digamos, música ni nada, y dependiendo del el nivel de dificultad o no que tengan para poner atención, y están pensando en otra cosa. Cuando tienen música, apagan esas vocecillas y entonces pueden enfocarse en eso. El hecho de que yo esté variando la técnica y la haga multisensorial me permite mantener periodos de atención por más tiempo. Pero no, cuando digo por más tiempo, no es por 30, 40 minutos. Estoy leyendo. Listo, leí, voy a dibujar lo que entendí, voy a escribir palabras clave. Si tuviera que ponerle una música, ¿qué le pondría? Y lo puedo hacer de pie. Si tuviera que explicarse, lo voy a hacer como que se lo voy a explicar al otro. ¿Cuáles serían las palabras claves? Entonces, al estar cambiando la técnica, puedo mantener la atención, porque la atención, bueno, puede hacer que suba y hay un momento donde baja, en ese momento cambio la técnica. Y otra vez la recupero, subo, cambio la técnica y recupero. Fíjate que los entendidos dicen que el pedido de atención que antes se marcaba de famosos 20 minutos es un mito ya, eso no existe. Exactamente. Al contrario, las pantallas, tanto de teléfonos celulares, iPads, computadoras, todo eso han hecho que la atención dure a lo sumo en personas adultas unos 8 o 10 minutos. Ajá. Entonces, digamos, para lograr que el estudiante se concentre, luego de tener este ambiente multisensorial, ¿qué herramientas, por ejemplo,
tú recomiendas que, por ejemplo, en toma de notas, qué cosas recomiendas tú? En toma de notas es utilizar palabras claves, incluso puede utilizar palabras claves y puede utilizar dibujos, ¿verdad? Con los que relacione. Eso se llama bucles neurológicos, ¿verdad? Es la palabra, el bucle es el colochito, ¿verdad? No sé, sí, Sí. cuando el pelo, ok, entonces está el colochito así encogido y es la palabra, ¿verdad? Que hace que se empiece a estirar el colocho. Por eso se llaman bucles neurológicos. Es una palabra clave que sea significativa, que asocies con un dibujo o que asocies con algo que sea significativo también. De tal modo que cuando ya repasas tus apuntes, ves la palabra y dices, ay, mira, ¿verdad? Puede ser que lo relaciono con una persona, una situación, y escribe el nombre de la persona, situación o el dibujo, y entonces empieza a soltarse toda la información cuando está tomando apuntes. Usar palabras abreviadas también para poder tomar nota de mayores conceptos, pero con mayor palabras velocidad. claves. Exactamente, pero con palabras claves es suficiente y eso sí que lo relacionen con algo que sea significativo y pueden hacer un dibujo o poner al lado entre paréntesis, eso que te decía, también el concepto de una situación o el nombre de una persona que les recuerde eso, o un paseo, o ponen playas, si están viendo en estudios sociales algo, entonces playas, se acuerdan que fueron a la playa y cuando iban de camino empezaron a ver todo el valle y en el valle vieron las montañas y en las montañas taca, 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 y ahí van haciendo por eso se dice bucle. O sea, lo que me estás describiendo me hace recordar inmediatamente a Tony Buzan y sus mapas mentales. Entonces, tú dirías que los estudiantes deberían aprender a realizar mapas mentales desde la infancia. El mapa mental es lo más recomendado, es lo más, y lo que tiene más éxito, ¿verdad? Porque es la palabra, el dibujo y listo, y ahí sale y hay papás que dicen, pero yo necesito, hay profesores, bueno, voy a devolverme, cuando el papá dice yo necesito, yo le digo, ¿usted por qué? Usted está yendo a la escuela, al colegio, usted, digamos, su hijo necesita, y realmente usted le ha preguntado o ha visto si necesita, cierro paréntesis, hay profesores que los mismos chicos dicen que necesitan que se les repita todo tal cual, y yo les digo, sí, usted puede, porque ese es el proceso de análisis y síntesis, ¿ok? El proceso de síntesis y el proceso de cómo voy analizando. Ok, entonces es con una palabra, usted puede repetir toda la información si usted quiere, pero siempre con sus propias palabras y siempre con concepto y los mapas mentales es lo más recomendado. Ahora, el mapa mental es como una radiografía de cómo estoy captando yo la información, por eso nadie puede estudiar con el mapa mental de nadie. Yo solo puedo estudiar con mi mapa mental, no puedo estudiar, y hay profesores que les dan el mapa, hacen el mapa mental para que los chicos estudien. Imagínate que para hacer el mapa mental hay que hacer todo un proceso, ¿verdad? Paso a paso de cómo se fue desmenuzando Es como y si le estuvieran siguiendo. entregando un libro de código sin un decodificador. Exacto, exactamente. Y mapas mentales son facilísimos. Digo, Muy son bien. facilísimos porque los hacen ellos, ¿verdad? Y que con sus propios dibujos y sus propias palabras, porque al fin y al cabo es como cada uno procesa la información. Muy bien. Lo que no recuerdas, no lo aprendiste. ¿Estás de acuerdo con esa sentencia, verdad? Ajá, ajá, Entonces ajá, quiere decir que la memoria, que está, por cierto, muy desprestigiada, ajá. eh, es, es importante. O sea, si el estudiante no desarrolla su memoria y eso impacta negativamente los resultados de su aprendizaje. Exactamente, por eso una de las recomendaciones, otro de los tips amigables con el cerebro es la repetición. Tengo el hecho de estarlo repitiendo con mis propias palabras, de estar viendo el dibujo, de explicárselo a otro, de volverlo a hacer con el dibujo, con los conceptos, eso ayuda muchísimo. Yo siempre digo, a ver, los chicos, bueno, se estudia cada día, se repasa para los exámenes.
sea, no se estudia para el examen, ¿verdad? Si usted estudia cada día, por eso la clave de la Claro, organización. si tú lo que estás haciendo el día antes del examen es estudiando, lo más seguro que no, puede ser que apruebes, pero va a ser letal para tu aprendizaje porque terminando el examen vas a pasar como por una máquina que te haga delete, que te haga suprimir. Exactamente, exactamente. Por eso y es mejor de a poquitos, hablando de menos es más, es mejor cada día ir estudiando lo que voy viendo cada semana, ya cuando llega, porque además lo estoy repitiendo, lo estoy repasando, cuando llega la semana de exámenes, cuando llega el momento de exámenes, empieza entonces este bucle. Entonces veo la palabra y digo, ay, mira, es cierto, yo me acuerdo que yo había visto los estados líquidos y el líquido gaseoso de la materia, por ejemplo, o las formas de relieve o esta fórmula de matemática. Y haciendo, ¿verdad? Porque además la memoria motora es una de las memorias que se mantiene más a largo plazo. Por eso se recomienda mucho la parte kinestésica a la hora de Claro, por eso estudiar. se habla de incorporar el aprendizaje. Así es. Lo decimos desde que hablamos, incorporar, que meterlo dentro del cuerpo, ¿no? Exactamente, exactamente, así es. Muy bien. Y volviendo al tema de la memoria, ahorita que metiste la memoria corporal, me gustaría que les mencionaras a la audiencia algunos elementos necesarios para el desarrollo de una memoria prodigiosa. Ok, bueno, lo importantísimo, a ver, primero, la alimentación. Yo sí creo y estoy convencida que la alimentación tiene que ver con todo el desarrollo a nivel cognitivo y también con la parte emocional. Y estoy convencida de eso por esta conexión que, ¿verdad? El nervio vago, cómo conecta cerebro y estómago. También el ejercicio, ¿verdad? Para mantener el ejercicio le permite a los chicos producir dopamina, serotonina, que son neurotransmisores que van a favorecer a la atención y concentración. Y entre más atención y concentración, más memoria. La repetición, el estar repasando constantemente los contenidos, ya sea a nivel motor, que es una de las que más se recomienda, o a nivel verbal, estar repitiendo o grabándolo y estar escuchando, dependiendo también de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Del Ahorita no te me vas a sentido. desviar para el tema de estilos todavía. Ahorita esta pregunta la tengo Memoria, me abierta. quedo, ok. Y Fíjate, ¿verdad? fíjate que Ah, estaba recordando ahorita, porque ajá, claro, uno de los peligros es que algunos docentes, a lo mejor que están escuchando este programa, dicen, oye, pero si yo lo estoy haciendo muy bien, porque yo repito, pero resulta que lo que hacen es repetir mecánicamente y no es, hacen una repetición variada. O sea, como digo yo en mis programas, repetir, 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 pero cada vez de manera diferente, diferente, diferente. exactamente. Entonces, ¿cómo repito? Con mis propias palabras. ¿Cómo repito? Grabándolo y escuchándome. ¿Cómo repito? Haciendo un mapa mental. ¿Cómo repito? Repitiendo el mapa mental, diciendo esto tiene que ver con esto, este otro, y puedo hacer otro mapa mental. Y en lugar del mapa mental, puedo hacer una ficha con lo que hice el mapa mental. Es O sea, puedes pasar de repitiendo, por ejemplo, de un mapa mental a un mapa conceptual. exacto, y de un mapa conceptual a una ficha, y de una ficha a un resumen, y de un resumen a un esquema, a un organizador de párrafos. Y aquí, ¿verdad? Es como la clave es asegurarse para que la información quede y pueda utilizarla cuando la necesite, es que yo me haga la película. Eso es importantísimo, de lo que estoy leyendo o escuchando. O sea, que yo pueda hacerme una imagen y que sea significativa para mí, para que quede ahí y no repetir por repetir o repetir conceptos y definiciones que no tengo la menor idea. O sea, que es lo más abstracto para mí, que no tengo ninguna imagen de lo que eso significa, porque ya sabemos que las imágenes tienen mucho poder. Bueno, los pensamientos son imágenes, ¿verdad? Y hacen una reacción a nivel emocional y a nivel de sensaciones también. Entonces es la película. Yo siempre le digo a los chicos, puede ser que vos seas parte de la película, asociado o disociado, o que estés viendo ahí de cerca cómo se desarrolla la película.
Tú sabes Eso que es me hiciste importante. acordar de una película de Danny DeVito donde a él lo castigan y lo envían a un cuartel militar Ajá. como castigo para educar a un grupo de soldados que están digamos, fuera del sistema educativo y para ponerlos al día. Y él, yo me acuerdo que daba clases de literatura cuando ellos estaban marchando. Entonces repetían párrafos completos de Shakespeare mientras marchaban. Entonces, claro, como tú dices, el hecho de moverse mientras decían el poema o el párrafo, hacía que ellos recordaran mucho más fácilmente. Entonces, yo me pongo a pensar en la cantidad de docentes de idiomas que pierden el tiempo con el repeat after me, cuando el estudiante no se mueve y además, al no haber movimiento, no hay incorporación. Esa es la clave, esa es la clave. La tienen que moverse, es inaudito, ¿verdad? No permitir que se muevan. Y lo otro es, y eso hace que sea significativo, tiene que ser significativo porque también está comprobado que si lo que yo aprendo genera una emoción en mí, va a quedar por más tiempo y va a salir cuando necesite usarlo. O sea, tiene que ser significativo, tiene que tener un anclaje positivo para que ya después yo lo pueda recuperar con facilidad y utilizando todos mis sentidos. Esa es la clave. Y es moviéndome. Porque Claro. sí. Fíjate que aquí, ahora sí nos vamos para el tema de estilos de aprendizaje. Me gustaría que le cuentes a la audiencia el cuento del gallo pelón. Ah, perdón, ese cuento del gallo pelón solamente lo saben los venezolanos, así que no vas a poder contar el cuento del gallo pelón. Pero cuenta, por favor, cómo es esto de los estilos de aprendizaje y cómo el conocer el estilo de aprendizaje del estudiante le permite sacar mejor provecho al momento de aprender. Okay. Nosotros recibimos o interiorizamos toda la información del exterior, contexto, a través de todos nuestros sentidos, pero hay un sentido que predomina más. Cuando soy chiquito es más fácil ver el sentido que predomina. Ya cuando estoy grande, voy aprendiendo, cuando estoy grande es cuando voy evolucionando, voy aprendiendo a utilizar los otros sentidos también, pero siempre va a haber uno que es el de mi preferencia. ¿Cómo me doy cuenta yo? Primero, por los verbos que utiliza la gente. ¿Verdad? Si la gente dice, ay, es que a mí me encanta ver ese paisaje y los colores me fascinan, ¿verdad? Que hace alusión. Entonces, si esos verbos hacen alusión a la vista, hacen alusión al oído, hacen alusión, bueno, a la vista es un estilo de aprendizaje más visual, al oído es más auditivo, a estar tocando o haciendo es más kinestésico, táctil. ¿Verdad? Entonces es como la observación. Si uno es un papá y mamá consciente, con atención plena y consciente, un profesor con atención plena y consciente, le va a ser más fácil decir, mira, cada vez que yo le pongo actividades que sean de cortar, de pegar, armar, desarmar o pintar, ahí sí es cierto que la atención está 1000 por 1000, pero si lo pongo solo a leer, ahí no quiere hacerlo, tiene que estarse moviendo. Si tiene que estarse moviendo es kinestésico. Entonces, ¿qué estrategias o recursos puedo implementar yo? Pero en una clase yo trabajo enfocándome en todos los estilos de aprendizaje. Y el asunto es que si yo, profesora, soy más kinestésica, inconscientemente, por eso lo tengo que hacer consciente, voy a utilizar más estrategias a nivel kinestésico. Entonces yo tengo que hacer por eso atención plena, parar un momento y fijarme si en las actividades hay actividades que estén enfocadas a lo visual, a lo auditivo, a lo kinestésico táctil. Así yo puedo. Me jugaste sucio porque resulta que te fuiste a tus conocimientos de programación neurolingüística para hablar de estilos de aprendizaje. Ah, ajá. Entonces,
aplicaste lo que llaman los expertos en PNL el BACOC. El El BACOC, BACOC, el exactamente. visual, auditivo, kinestésico, gustativo y olfativo. A mí me encanta, olfativo y gustativo al revés. Me encanta cuando la gente empieza a decir cosas como a mí esto me sabe raro. O Ajá, cuando dicen esto me huele mal. Entonces tú dices, exacto. te huele. Entonces tú ves a un visual diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y ves al auditivo, no entiendo lo que está diciendo. Y resulta que para ellos tiene un sentido enorme decir que le huele mal o que le sabe distinto. Y tiene que ver con el estilo de aprendizaje según la programación neurolingüística. Ahora vayámonos a los estilos de aprendizaje de David Kolb, con adaptadores divergentes, convergentes y asimiladores. Esta es otra manera de ver los estilos de aprendizaje ahora desde el punto de vista de este maravilloso psicólogo David Kolb. Fíjate cómo un docente de allá del Limón, ¿verdad? Hablar de Costa Rica, de allá del Limón, metido en el campo, en una escuelita de esas rurales, Sí, sí. que tienen 70 estudiantes, ¿cómo hace para acceder a esta información de medición de estilos de aprendizaje y aplicarle una medición de estilos de aprendizaje a sus estudiantes? En realidad es a través de la observación, no importa dónde esté y en el medio que esté, ¿verdad? El docente, un docente que observa, yo trabajo con docentes también de escuelitas y de pronto tienen menos recursos que otras escuelas que yo conozco y conocen a sus estudiantes perfectamente bien. Entonces el que te va a decir, verás que a mí lo que se me ocurrió es agarrar piedritas y trabajar esta parte de este tema de matemática con piedritas. Y vieras que cuando lo hacíamos con piedritas, con cocos, con lo que sea, wow, fue como ya le cayó el 4, decimos aquí en Costa Rica, le cayó el 4, ya ahí. Allá en Venezuela decimos, les cayó la locha, que por cierto es una moneda que no existe hace décadas. Bueno, aquí tampoco nadie el la ha 4. visto. Y Aquí el en 4 México dicen, tampoco. le cayó el 20, y la moneda de 20 centavos tampoco la ha visto la mayoría de la población. Por lo menos la de los chicos, ¿verdad? Uno les dice, a ver, ya lo entienden porque se viene repitiendo, pero ya el 4 aquí ya ni existe. Entonces es eso, ¿verdad? O ¿qué puedo hacer con el uso de la clase? El otro día una maestra me dice de ahí, doña Nelly, yo lo que hice fue dividir el grupo, agarré, puse estos acá, agarré una hoja de este color, la puse acá y esta otra acá, ¿verdad? Para que el chico, o sea, ¿y cómo hizo eso? Bueno, observando al chico, observándolo con todos sus sentidos también. Y Claro, o sea, claro. no necesito recursos, o sea, no necesito tener más. Si tengo más recursos, divino. Pero hay una frase, bueno, que esa es de mindfulness, y es todos los recursos que necesito están en mí, ¿verdad? Es como usar mi imaginación, la creatividad, el desarrollo de la imaginación y la creatividad para técnicas de estudio, para la memoria y la atención, es buenísimo, es una herramienta súper poderosa. Tú sabes que También. me hiciste reír porque, por cierto, ayer, no, el miércoles, hice un programa sobre juegos y juguetes. Ajá, Y la foto que publiqué es conmigo puesto en las manos una serie de pedacitos de cuarzo, ajá. piedras de cuarzo. Entonces me acordé con lo que dijiste de ponerle piedras a los estudiantes y me encantó pensar nada más que, por ejemplo, dependiendo de cómo el estudiante, suponte que el estudiante le pusiste el problema con las piedras y fue a implantar soluciones, entonces ese tiene el estilo de adaptador. El que fue generando alternativas tiene el estilo divergente. El que fue formulando teorías, expresando cómo se iba a definir el problema, ese es asimilador. El que probó la teoría y resolvió el problema, entonces es convergente. Entonces yo no necesito sino piedras para saber el estilo de aprendizaje. Me gustó lo de las piedras. Bueno, y me gustó más toda la relación que usted hizo. Excelente. Exactamente, con solo una actividad, pero yo, o
solo me puedo dar cuenta de eso cuando estoy en lo que tengo que estar. Y Claro, decir, mira, ahí trabajé. observando la observación y el conocimiento de los estilos de aprendizaje, con solo observarlo, y yo me doy cuenta a lo que acabas de decir de los estilos de comunicación de la PNL y de los estilos de aprendizaje de Kolb. Tú con observar tienes. Puede ser que lo puedas medir y va a estar más fácil, como tú dices, pero si no, apela a tu cerebro maravilloso, que es lo que te va a encontrar los beneficios. Y tal vez hacer esta observación, eso es lo que hace que un mismo niño en una materia como estudios, la maestra de estudios sociales diga es un genio, y la de ciencias diga este chiquito debe tener algo porque no da, y es el mismo niño. Y es el mismo niño, así es. Mira, estarás de acuerdo con que el estudiante que lee da mejor resultado que estudiante que no lee. ¿Estás de acuerdo, verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo has visto tú que se puede lograr venderle los beneficios que da el desarrollar el hábito de lectura a los estudiantes? ¿Cómo logras venderle el beneficio de los hábitos de la lectura y de la escritura? Si quieres, aprovecha y habla también de la escritura. Okay. Lo primero es el modelado. Cuando nosotros adultos llegamos y decimos, es que mi hijo no lee nada, es que este estudiante no lee nada. Y lo primero que yo pregunto es, ¿y cuánto lee usted? ¿Cuánto lo ve leer él a usted? Es como que eso es un hábito, ¿verdad? Y es un hábito que se puede aprender. Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre recomiendo empezar con lecturas que le llamen la atención a los chicos y que tengan más imágenes que palabras. ¿Okay? Porque si ven solo letras van a decir, todo eso tengo que leer. Entonces que sea menos siempre es más. Menos es más. Ahora que ven tanta película y tanta cosa, algún tema que que les llame la atención y les gusta de los superhéroes y eso, algo que tenga relación con eso, que sea significativo. Que sea significativo, que le llame la atención. Usualmente nosotros les escogemos los libros, decimos, ve qué divino este libro, llevarlos a la librería y decir, bueno, ¿cuál te llama la atención? De estos libros, ¿cuál te llama la atención? No, ¿Y por qué te llama la atención? A veces la librería no, porque cuesta mucho dinero, pero quizás la biblioteca. Pero bibliotecas casi no hay, bueno, aquí casi no hay ya bibliotecas y no las usan. Eso es tan triste, porque ya no usan las bibliotecas. Ya casi no van a la biblioteca, ahora usan Kindle, pues, las vainas, ¿verdad? Que ya todo lo tienen. ¿Qué diferencia? Porque donde yo vivo en un pueblo que se llama Germantown, cerquita de Washington, y este condado tiene unas bibliotecas que son una delicia. Mira, a mí me asombra porque hay días que abren la biblioteca hasta las 12 de la noche. Y tú pasas por el estacionamiento a las 10 de la noche, a las 11 de la noche está full el estacionamiento de automóviles. Bueno, aquí uno le pregunta a los chicos. En la pandemia fue terrible porque, claro, tuvieron que cerrar las bibliotecas, pero resulta que tú podías reservar los libros por internet. Y se los mandaron. Por internet y pasabas y te lo ponían en un lugar donde lo podías buscar con seguridad. Qué interesante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, aquí en Heredia es una biblioteca y uno le pregunta a los chicos, ¿usted ha ido a la biblioteca? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? Sí se usa mucho que vayan a la librería. Okay. Sí van. Bueno, porque los paseos los fines de semana, que eso me molesta mucho, es ir al mall. ¿Qué paseo más? Entonces, la librería. Digamos que la ventaja es que pasen a la librería y ahí el chiquillo escoge uno o dos libros, pero que le llame la atención. ¿Y qué es lo que le llama la atención? La portada, ¿verdad? El dibujo que vea claro, ahí. Entonces, claro. exacto. Entonces, empezar con libros que a ellos les llame la atención o de películas que han visto, contarles uno, ¿verdad? Es como que no sé cuántas personas mantienen esta cultura de contar un cuento antes de acostarse. Un ratito lo leo yo, cuando ya leo un ratito lo lees vos. La bendición está en mi familia porque de verdad que mis hijos que fueron criados así, con lectura diaria. De hecho, yo recibía huéspedes en
en mi casa regularmente, o sea, había casi que cada semana había un huésped distinto y a veces en una semana podían venir varios, pero había un requisito para quedarse hospedado en mi casa, que era leerle el libro, leerle a mis hijos. Bueno. Y era maravilloso. Resulta que ahora veo que mis hijos repiten el modelo y todos le leen a sus hijos, así que mis nietos están muy divertidos porque además lo hacen con mucha simpatía las lecturas. Igual que la escritura, ¿cómo desarrollo la escritura? A ver, cuando un chico empieza a escribir y empieza, ¿verdad? Y el primero que escriba todo lo que como sea, como sea. Pero si vos agarrás lo que el chico escribió y desde que lo agarras es con Z, con B, con coma y se lo devolves todo rojo, él no va a querer volver a escribirlo. Porque o sea, ni disfrutaste la lectura por estar revisando la ortografía y caligrafía. Luego de que el chico escribe como sea, entonces, mira, esta historia está chivísima, puedes hacer dibujos y vos sabes qué importante que es y le cuenta a uno de los editores, los que editan los libros, ¿verdad? Que está el que escribe el libro y está el que edita, porque qué chiva sería que esta historia tan buena la puedan leer otras personas. No los podemos privar de ese gusto. Entonces vamos a escribirlo o a corregirlo de tal manera que todas las personas tengan acceso a eso. Entonces, ese es el último paso. O sea, hay chicos que no escriben porque que están pensando en lo, porque empieza, está bien si dicen, es con U o con V, es con M o con N, perfecto. Pero así ellos lo van diciendo, pero ya ahí uno dice, ya están anclados que la ortografía y por estar pensando si es con M, con N, con B o con P, entonces no desarrollan la historia como tiene que ser. Yo les digo, desarrolla la historia como vos querás y recordar que después pasamos a edición. Primero pasamos a edición. Y también cuánto escribe uno, las cartas. Ya no escribimos, ya todo eso se perdió, la carta. Llega una carta al correo, a mí me da taquicardia de la emoción. Yo digo, ¡ay, qué emoción! Pero hay que esté escrita, porque ahora todo es por internet. Mira para que te deleite. Para que, no, vea, la belleza. No, a mí no me llega una. Yo le pido a mis estudiantes que me envíen cartas. Incluso le hago una trampa porque les pongo a escribir una carta a sí mismo. Buenísimo. Y yo, a mí tengo años de que no me llega y seguro me llega, me da algo de la edición. Y los chiquillos, antes cuando yo estaba chiquilla, bueno, todavía mi hija tiene 25 años, todavía cuando Paula iba a la escuela, hacían la carta, iban al correo, la mandaban al correo y la emoción de llegar y bueno, y en Navidad y llegaban cartas, ahora no saben ni qué es una estampilla. Aquí pero la cultura norteamericana continúa con la carta y las estampillas. Todavía aquí se reciben cartas, incluso manuscritas, que es muy bonito, ¿no? Exactamente. Muy bonito, que además la carta escrita, ya tú sabes que los elementos sensores en el cerebro producen una sinapsis que no ocurren cuando escribes con un teclado. Ya vamos terminando el programa, pero quiero que no nos vayamos sin tocar dos temas fundamentales. Lo primero es, cómo identificar las barreras al momento de estudiar. Y lo segundo es cómo superarlas. Ok, ¿cómo identificar cuando el chico dice, es que a mí siempre me cuesta matemática? Y exactamente qué es lo que te cuesta. Cuando vos decís que te cuesta, ¿qué es que te cuesta? Te cuesta la suma, es que eso lo mencioné anteriormente, es poder especificar dónde está la raíz del asunto para poder trabajar sobre eso. De pronto no es la suma, de pronto es los números, de pronto es la organización visoespacial, de pronto es el concepto de cantidad. O sea, es como saber específicamente dónde es que está la raíz del asunto. Y cuando yo logro identificar de forma específica dónde está la dificultad, entonces ahí es donde puedo trabajar con ella. Siempre me tengo que ir antes, yo les recomiendo, o sea, si es división, bueno, para dividir, ¿qué necesito?
y antes de eso que necesito, y antes de eso que necesito, y entonces a ir haciendo check, ok, aquí es donde está el asunto, está en la suma, está, a veces es organización a la hora de estudiar a nivel visoespacial y cuando voy a colocar, coloco el que tengo que colocar donde no va y cuando subo no lo coloco donde tiene que ir y entonces es ir, bueno, hablo de matemática que es, tiene que tener mucho más atención plena, es como paso a paso, pero así con todo, es exactamente qué te cuesta, qué es lo que, cuando vos decís, es esas generalizaciones que hacen, nunca puedo, siempre puedo, todo o nada, bueno, exactamente, que es todas las materias, todos los temas, no, todos los temas no, en geometría a mí me da muy bien, en ordenar números también me va muy bien, entonces ir llevándolo hasta el punto donde está la dificultad y entonces trabajar sobre esa dificultad, porque la gente dice, le cuesta tengo que hacer dictado, lo pongo a escribir 20 veces la misma palabra, la 21 la escribe mal. Sumas y restas, le pongo 50 sumas y restas y después la hacen y la hacen mal. Es entender también el proceso, de dónde viene lo que viene. O sea, esto de dónde viene, por eso le digo, es que antes de esto que se necesita, y antes, y antes, y antes, para darle significado y poder hacerlo, bueno, que ahí también es una función ejecutiva, ¿verdad? Que ese es otro tema, es la parte de planeamiento, organización, estructura, es para poder entender el proceso y a partir de ahí determinar y a partir de ahí trabajar. ¿Cuál es el horario recomendable para que el estudiante se dedique a estudiar? Eso depende de cada uno y yo me río porque yo siempre digo, yo, Nelly Matamoros, ¿ok? No creo en los horarios de 3 a 5 de la tarde, no, porque entonces el chiquillo va a estar pendiente del reloj o el chiquillo o el adolescente. Definimos cuáles son los espacios que vos tenés de tiempo libre y en ese espacio, entonces definimos los tiempos fijos. Tiempo fijo es yo llego del colegio a las 3 de la tarde. Ya a las 4 de la tarde estoy listo para repasar o estudiar. Entonces a las 4 de la tarde, ¿cómo vas a organizar las materias? ¿Con cuál materia vas a empezar? Y de esa materia, ¿cuáles temas? ¿Y cuál es el momento de pasar a la otra materia? Cuando abarque los temas que definió de esta materia. No hay hora. O sea, este contenido, voy a trabajar estos temas y específicamente cómo los vas a trabajar. Entonces, cuando ya haga eso, puede pasar al otro. Si duró 1 hora, 2 horas, 3 horas, es asunto suyo. Si duró 20 minutos, 30 minutos haciendo check, también pura vida, ya pueden pasar a la otra materia para poder hacer lo que quieren hacer. Muy bien. Y en cuanto a la preparación anímica del estudiante para estudiar, ¿qué recomendarías? Ok, yo lo que les digo es esto. Esto es así, chicos. Al mal paso darle prisa. o sea, porque la mayoría no quiere sentarse a estudiar. Entonces, pensá en cuál es tu meta, tus objetivos, pero entre más rápido lo hagas y mejor lo hagas, más cerca estás de tu meta y menos vas a tener la presión de que tienes que estudiar, y más puedes hacer otras cosas. Entonces, siempre les digo, pongamos el tiempo de estudio en este lapso y entre mejor y más organizado lo hagas y puedas hacer todos los checks, entonces vas a tener más chance para hacer lo que realmente te gusta hacer o ver tu programa de televisión, o salir a andar en bici, los de colegio, o ir al gimnasio, o encontrarte con tus amigos en el barrio. Pero bueno, la frase es al mal tiempo darle prisa. Ustedes si va a durar toda la vida y sufriendo, o si lo hago lo mejor posible y satisfecho porque me quedó y entonces ya después solo tengo que repasar, qué dicha. No tengo que matarme estudiando, no tengo que ir a presentar. Como el programa aquel antiguo que había, que paren de sufrir, paren de sufrir. Exacto, y es su elección, y yo le digo a los chicos, vos elegís, tenés que hacerlo, ya eso estaba claro, tenés que hacerlo, elegí, si lo haces tranquilo, relajado, positivo, o si lo haces amargado y sufriendo, y entonces se te va a ir. O sea, ¿qué crees vos que puede pasar? Porque el tiempo, yo les demuestro a los chicos cuando les doy el taller, chicos, el tiempo se va volando y de verdad
se pasan 3 horas volando. ¿Por qué? Porque estamos cambiando, porque lo estamos disfrutando, etcétera, etcétera, y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y cuando empiezan con el reloj, incluso les quito el reloj, no los dejo hacer el taller con reloj ni con celular. En cambio, cuando empiecen, y eso tengo que hacer, ¿y cómo lo tengo que hacer? El tiempo se les hace tan eterno, pero es su elección, no es la mía. Y tiene que ser eso, tiene que ser elección del chico, el convencimiento del chico, asumirlo el chico para que sea efectivo, porque todo lo que yo hago para los demás y por los demás, para quedar bien por los demás o para los demás, si no estoy yo convencido, no me va a funcionar o no va a tener el éxito que cuando yo lo asumo para mí, porque eso es lo que me conviene a mí. Puede ser que me guste o no me guste, pero bueno, me conviene. Entonces es enfocarme en eso, es una elección. Perfecto. Oye, muchísimas gracias por haber tenido Con esta mucho conversación. gusto. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Disfrutado y aprendí también. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias, Ya sí. saben, pueden ver la grabación de este programa en nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín. Y la semana que viene los espero en futuros programas. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo.